un hombre hecho de barro, una mujer nacida de una costilla, una serpiente que habla hebreo, una fruta mágica que concede conocimiento del bien y del mal, un Dios que camina en el jardín durante la brisa de la tarde, y entonces, al comer de esa fruta, toda la humanidad queda condenada para siempre al sufrimiento, al trabajo duro y a la muerte. Esta es la historia del Génesis, la historia que nos contaron desde niños sobre cómo comenzó la humanidad. Y durante siglos, la gran mayoría de las personas aceptó esta narrativa como verdad literal. Algunos aún la aceptan hoy, pero en el siglo XVII, un joven filósofo judío llamado Baruch de Spinoza miró estas palabras y vio algo completamente diferente. No vio historia, vio filosofía disfrazada de narrativa. Se dio cuenta de que el Génesis no estaba tratando de describir eventos históricos reales, sino de explicar algo mucho más profundo y universal sobre la condición humana. Y cuando comenzó a compartir esta interpretación públicamente, cuando empezó a cuestionar la literalidad de las Escrituras y a proponer que los milagros eran imposibles, la reacción fue inmediata y brutal. Fue excomulgado de la comunidad judía a los 23 años. Su familia lo repudió. Amigos recibieron órdenes de no hablar con él. Su nombre fue literalmente maldecido en una ceremonia pública, donde declararon que debía ser cortado del pueblo de Israel de día y de noche, durmiendo y despierto, entrando y saliendo. La maldición fue tan severa que incluso los niños podían agredirlo en las calles sin consecuencias. El crimen de Spinoza no fue robar, matar o blasfemar en el sentido tradicional. Su crimen fue pensar, fue aplicar la razón al texto sagrado. Fue hacer preguntas que nadie quería responder, como: si Moisés escribió los 5 primeros libros de la Biblia, ¿cómo describió su propia muerte y sepultura al final del Deuteronomio? ¿Cómo la historia de la creación en Génesis capítulo 1 contradice la historia de la creación en Génesis capítulo 2? ¿Por qué un Dios perfecto y omnisciente crearía seres sin conocimiento del bien y del mal, colocaría un árbol prohibido justo en medio del jardín, y luego los castigaría por hacer exactamente lo que él sabía que harían? Estas preguntas no tenían buenas respuestas dentro de la estructura teológica tradicional. Entonces, en lugar de responder, lo silenciaron. Pero Spinoza no dejó de pensar. En los 20 años siguientes, hasta su muerte prematura a los 44 años, desarrolló una filosofía que cambiaría para siempre la forma en que entendemos la relación entre Dios, naturaleza y humanidad. La idea central de Spinoza es a la vez simple y revolucionaria. Dios y naturaleza son lo mismo. No hay un Dios separado de la naturaleza que la manipula desde fuera, como un titiritero manipula marionetas. Dios es la propia sustancia del universo. Cada ley física es Dios actuando. Cada pensamiento es Dios pensando. Cada cosa que existe es una expresión necesaria y eterna de la esencia divina. Y si esto es verdad, entonces, los milagros son imposibles. No porque Dios no tenga poder, sino porque Dios no puede violar sus propias leyes sin dejar de ser Dios. Sería como pedir que un círculo tenga 4 lados o que 2 más 2 sea igual a 5. La naturaleza de Dios es ser consistente, eterno y gobernado por leyes inmutables. Por lo tanto, todo lo que sucede por necesidad natural, no por capricho divino. Esto cambia completamente la forma en que leemos el Génesis. Si los milagros son imposibles, entonces Adán no fue literalmente moldeado del barro. Eva no nació literalmente de una costilla. La serpiente no habló literalmente. El jardín del Edén no era un lugar geográfico real. Entonces, ¿qué está realmente diciendo el texto? Spinoza propone que el Génesis es una alegoría filosófica sobre el nacimiento de la conciencia humana. Es un intento de describir, en lenguaje simbólico, cómo la humanidad pasó del estado puramente animal al estado racional. Cómo desarrollamos autoconciencia, moralidad, capacidad de elección. Cómo descubrimos que podemos pensar sobre nosotros mismos y sobre el mundo. La creación de Adán del barro representa el hecho de que estamos hechos de la misma sustancia que el resto de la naturaleza. No somos especiales o separados, somos tierra que ganó conciencia.
La creación de Eva de la costilla de Adán representa el descubrimiento de la otredad, del otro, de la sociedad y del lenguaje. El árbol del conocimiento representa la razón despertando. La serpiente representa la duda, el cuestionamiento, el pensamiento crítico que nos saca de la inocencia y nos obliga a elegir. El llamado pecado original no es un crimen contra Dios. Es el fin inevitable de la inocencia animal y el inicio doloroso de la responsabilidad humana. Cuando comemos del árbol del conocimiento, cuando desarrollamos razón, perdemos la simplicidad instintiva de los animales. No podemos más simplemente existir. Tenemos que pensar, elegir, crear significado, y esto es a la vez nuestra mayor bendición y nuestra mayor maldición. La expulsión del paraíso no es un castigo, es una descripción filosófica de lo que sucede cuando nos volvemos conscientes. No podemos más vivir en estado de inocencia. Tenemos que trabajar, pensar, luchar contra nuestra propia naturaleza para crear civilización. Y sí, esto es difícil, pero también es lo que nos hace humanos. Esta interpretación resuelve todos los problemas lógicos y morales de la interpretación literal. No tenemos que creer más en un Dios caprichoso que castiga a los niños por los crímenes de los padres. No tenemos que aceptar que toda la humanidad está condenada por causa de una fruta. No tenemos que imaginar dónde estaba el jardín del Edén o por qué nadie lo ha encontrado nunca. Pero esta interpretación también destruye la base de todo poder religioso institucional. Si no hay pecado original literal, no hay necesidad de salvación externa. Si no hay caída histórica, no hay necesidad de redención sobrenatural. Si Dios no está separado de la naturaleza, no hay necesidad de sacerdotes como intermediarios. Y si la razón es lo que nos hizo humanos, entonces la razón no es enemiga de la fe, sino el propio camino para entender a Dios. Esto es profundamente peligroso para cualquier institución que basa su poder en la idea de que naciste pecador y necesitas de ellos para salvarte. Por eso Spinoza fue excomulgado. Por eso sus libros fueron prohibidos. Por eso hasta hoy muchas personas tienen miedo de leer sus obras o discutir sus ideas abiertamente. Pero la verdad no espera permiso. La verdad no le importa si es conveniente o cómoda. Y la verdad que Spinoza descubrió sigue siendo tan válida hoy como lo era hace 350 años. La humanidad no nació en un jardín mágico hace 6.000 años a través de un acto sobrenatural de creación divina. Emergió naturalmente a través de procesos eternos que aún están sucediendo ahora. Y cada uno de nosotros sigue naciendo, sigue despertando, sigue comiendo del árbol del conocimiento cada vez que elegimos pensar en lugar de simplemente obedecer. El Génesis no está en el pasado. Está sucediendo ahora, en cada mente que cuestiona, en cada persona que usa la razón para buscar verdad en lugar de aceptar dogma. En los próximos bloques haremos un viaje a través del Génesis con los ojos de Spinoza. Vamos a diseccionar cada elemento de la narrativa y revelar lo que cada símbolo realmente significa cuando se lee filosóficamente en lugar de literalmente. Vamos a entender por qué el barro, la costilla, el árbol, la serpiente, la desnudez y la expulsión tienen perfecto sentido como descripciones alegóricas del desarrollo de la conciencia humana. Y al final, el Génesis tendrá más sentido de lo que jamás tuvo, no como historia imposible de creer, sino como sabiduría profunda sobre quiénes somos y cómo llegamos a ser así. No como la palabra literal de un Dios distante que habla en enigmas, sino como el intento humano de describir algo que hasta hoy luchamos por explicar, el misterio de la autoconciencia. Spinoza no mató a Dios, lo encontró donde siempre estuvo, en cada ley de la naturaleza, en cada pensamiento, en cada momento de existencia, y no destruyó el Génesis. Lo salvó de interpretaciones literales que lo transformaron en absurdo moral y científico. Prepárate, porque lo que viene a continuación cambiará para siempre la forma en que entiendes la Biblia, a Dios y tu propia origen, sin milagros, sin magia, sin mentiras cómodas, solo razón, naturaleza y verdad. Comencemos. Para entender cómo Spinoza revolucionó la interpretación del Génesis, primero necesitamos entender cómo revolucionó el concepto de Dios, porque todo comienza ahí.
Todo depende de cómo defines esta palabra de 4 letras que ha causado más guerras, más divisiones y más debates que cualquier otra en la historia humana. Cuando la mayoría de las personas piensa en Dios, imagina algo así: un ser supremo, separado de la creación, sentado en algún lugar por encima de todo, observando, juzgando, interviniendo cuando quiere. Un Dios que hizo el universo como un relojero hace un reloj, puso todo a funcionar y ocasionalmente mueve los engranajes cuando lo considera necesario. Un Dios personal que se preocupa si oras, si te comportas bien, si sigues las reglas correctas. Este Dios tiene voluntad, tiene preferencias, se alegra cuando obedeces y se irrita cuando desobedeces. Este Dios eligió un pueblo específico, reveló leyes específicas, exige rituales específicos. Y si no sigues lo que Él mandó, hay consecuencias eternas. Spinoza miró este concepto y dijo: eso no es Dios. Eso es un rey humano proyectado en el cielo. Es antropomorfismo. Es la tendencia humana de imaginar que el creador del universo tiene las mismas emociones, deseos y caprichos que nosotros. El Dios de Spinoza es completamente diferente. No es un ser, es la propia existencia. No está por encima de la naturaleza, es la naturaleza. No tiene voluntad en el sentido humano porque la voluntad implica elección, y elección implica que las cosas podrían ser diferentes de lo que son. Pero para Spinoza, todo lo que existe, existe por necesidad absoluta. Piensa así: 2 más 2 es igual a 4. Eso no es una elección que Dios hizo. No es algo que podría ser diferente si Dios quisiera. Es una verdad necesaria y eterna. Para Spinoza, todo en el universo es así. Cada átomo, cada pensamiento, cada evento ocurre porque no puede ser de otra manera, dada la naturaleza eterna e infinita de Dios. Esto significa que Dios no creó el universo en un momento determinado en el tiempo. La creación no fue un evento, fue y es un proceso eterno. Dios se está expresando constantemente a través de infinitos modos y formas. El universo no es algo que Dios hizo y puso a funcionar. Es el propio cuerpo de Dios, si podemos usar ese lenguaje. Tú eres una parte de Dios. Yo soy una parte de Dios. Cada piedra, cada estrella, cada pensamiento que pasa por tu mente en este momento es Dios expresándose de una forma particular. No somos creaciones separadas, somos modificaciones de la única sustancia divina. Ahora comienzas a ver por qué esto era tan peligroso. Porque si Dios es todo y todo es Dios, entonces no hay espacio para milagros. Un milagro sería Dios violando sus propias leyes, lo cual es imposible, porque Dios es esas leyes. Sería Dios contradiciendo su propia naturaleza, lo que no tiene sentido. Cuando la Biblia dice que Dios detuvo el sol para Josué, o abrió el mar rojo para Moisés, o transformó agua en vino, Spinoza dice: eso no ocurrió literalmente. No porque Dios no tenga poder, sino porque esos eventos violarían las leyes eternas de la naturaleza, que son la propia esencia de Dios, y Dios no puede violarse a sí mismo. Entonces, ¿qué significan esos relatos? Son metáforas. Son maneras de expresar verdades espirituales o morales usando un lenguaje que las personas de esa época podían entender. Los autores bíblicos no estaban tratando de engañar a nadie. Estaban haciendo lo mejor que podían para transmitir experiencias e ideas profundas usando las herramientas conceptuales disponibles. Y esto nos lleva al Génesis. Si los milagros son imposibles, entonces la creación literal de Adán del barro es imposible. La creación de Eva de la costilla es imposible. La serpiente que habla es imposible. El jardín del Edén como lugar físico es imposible. Entonces, ¿qué está diciendo realmente el texto? Spinoza propone que necesitamos leer el Génesis no como historia, sino como filosofía. No como descripción de eventos, sino como descripción de procesos internos. El Génesis no está tratando de contarnos cuándo comenzó la humanidad, sino qué significa ser humano. No está explicando nuestra origen temporal, sino nuestra naturaleza esencial. Comencemos por el propio acto de la creación. Génesis 1 comienza diciendo que en el principio Dios creó los cielos y la tierra.
La tierra era desordenada y vacía, y la oscuridad estaba sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La interpretación literal dice: hubo un momento en el tiempo cuando nada existía, y entonces Dios decidió crear todo. Pero esto crea enormes problemas filosóficos. Si Dios es perfecto y completo, ¿por qué crearía algo? Si es inmutable, ¿cómo pasó de un estado de no crear a un estado de crear? ¿Qué estaba haciendo antes de crear? ¿Y por qué esperó una eternidad para decidir crear? Spinoza resuelve todo esto diciendo: no hubo un momento de creación. La creación es eterna. Dios no decidió crear. Dios está siempre creando, o mejor dicho, Dios está siempre expresándose. El universo no tiene comienzo en el tiempo, porque el tiempo mismo es parte del universo. Hablar sobre lo que había antes del tiempo es como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. La pregunta no tiene sentido. Entonces, cuando el Génesis dice «en el principio», no está hablando sobre el comienzo temporal del universo. Está hablando sobre la estructura lógica de la existencia. Está diciendo que hay un orden en la realidad. Hay fundamentos sobre los cuales todo lo demás se construye, y el primer fundamento es Dios, la sustancia infinita y eterna. La tierra desordenada y vacía representa la materia bruta, el potencial puro antes de cualquier organización específica. La oscuridad sobre el abismo representa la falta de comprensión, la ausencia de conciencia, y el Espíritu de Dios, moviéndose sobre las aguas, representa la fuerza organizadora de la naturaleza, la tendencia inherente de las cosas a formar patrones, estructuras, orden. Entonces, cuando Dios dice «haya luz» y hay luz, esto no es un comando verbal seguido de un milagro. Es la expresión simbólica de una verdad filosófica. La conciencia emerge de la inconsciencia, la comprensión emerge de la confusión, el orden emerge del caos, y esto ocurre no por intervención externa, sino por necesidad interna. La luz en el Génesis no es solo luz física, es iluminación, es conocimiento, es la capacidad de distinguir, de ver diferencias, de entender, y cuando Dios separa la luz de las tinieblas, no está literalmente dividiendo fotones de no fotones. Está representando la emergencia de la conciencia que puede distinguir lo verdadero de lo falso, lo real de lo ilusorio, el ser del no ser. Cada día de la creación representa no un período de 24 horas, sino una etapa en el desarrollo de la complejidad. Primero viene la distinción básica entre luz y tinieblas, cielo y tierra, seco y mojado. Luego viene la vida vegetal, después la vida animal, y finalmente, en el sexto día, la humanidad. Y nota la progresión, de las formas más simples a las más complejas, de la materia inanimada a la materia viva, de la vida sin conciencia a la vida consciente, y culminando en una forma de vida que no solo es consciente, sino que es consciente de ser consciente. Una forma de vida que puede pensar sobre sí misma, cuestionar su propia existencia, buscar entender el universo del cual forma parte. Esto no es creacionismo, es evolución. No en el sentido darwiniano exacto, porque Darwin aún estaba a 200 años en el futuro, pero en el sentido filosófico de que formas más complejas emergen naturalmente de formas más simples a través de procesos inherentes a la propia naturaleza. Y entonces, llegamos al sexto día cuando Dios dice, «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza». Y aquí está uno de los versículos más malinterpretados de toda la Biblia. Porque la interpretación literal dice, Dios tiene una forma, y nosotros nos parecemos físicamente a esa forma. Dios tiene 2 brazos, 2 piernas, una cabeza, y nosotros también. Somos miniaturas físicas de Dios. Pero esto es absurdo. Si Dios es infinito y eterno, ¿cómo puede tener una forma limitada? Si Dios es espíritu puro, ¿cómo puede tener cuerpo? ¿Y por qué un Dios infinito tendría exactamente 2 brazos en lugar de 3, o 1000 o ninguno? Spinoza dice, la imagen de Dios no es física, es intelectual. Ser hecho a la imagen de Dios significa tener la capacidad de entender, de pensar, de razonar. Significa participar de la naturaleza divina a través del intelecto. Dios es razón pura, y nosotros tenemos un poco de esa razón.
no porque Dios nos la haya dado como un regalo, sino porque somos literalmente pedazos de Dios, modos finitos de la sustancia infinita. Esa es nuestra semejanza con Dios, la capacidad de entender verdades eternas, de ver conexiones causales, de comprender leyes naturales. Cuando entiendes que 2 más 2 es 4, estás pensando un pensamiento divino. Cuando entiendes una ley de la física, estás viendo con los ojos de Dios. Cuando usas la razón para alcanzar la verdad, te estás uniendo con Dios de la única manera que realmente importa. Y entonces, Dios coloca al hombre en el jardín del Edén para cultivarlo y guardarlo. Y da una orden: de todo árbol del jardín puedes comer libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. La interpretación literal transforma esto en una prueba. Dios está probando la obediencia de Adán. Está viendo si Adán va a obedecer órdenes, incluso sin entender el motivo. Y si Adán falla en la prueba, él y toda su descendencia serán castigados eternamente. Pero esto plantea horribles cuestiones morales. ¿Por qué Dios crearía seres sin conocimiento del bien y del mal? Colocaría un árbol peligroso justo enfrente de ellos, ordenaría que no comieran, pero no explicaría por qué, y luego los castigaría por desobedecer. Esto no es justicia, esto es una trampa. Es como poner a un niño de 2 años en una habitación llena de enchufes eléctricos y luego culparlo por recibir una descarga. Spinoza resuelve esto completamente. El jardín del Edén no es un lugar, es un estado, es el estado de inocencia animal. Es vivir por instinto puro, sin reflexión, sin autoconciencia, sin moralidad. Es la condición de todos los animales que simplemente existen sin cuestionar su existencia. El árbol del conocimiento del bien y del mal no es una planta botánica, es la razón despertando. Es la capacidad de hacer juicios morales, de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, de elegir conscientemente en lugar de simplemente seguir el instinto. Y la orden de Dios de no comer no es una prueba de obediencia. Es una advertencia sobre lo que sucederá cuando la razón despierte. Es la naturaleza diciendo: si desarrollas conciencia moral, perderás la simplicidad de la existencia animal. Tendrás que pensar, elegir, cargar con responsabilidad. Y eso será doloroso. Parecerá muerte comparado con la inocencia anterior, pero ten en cuenta, no es realmente una elección. No es como si Adán pudiera haber decidido nunca comer y permanecer para siempre en el estado animal. La humanidad estaba destinada a desarrollar razón. Era inevitable, era necesario, era parte del proceso eterno de Dios expresándose a través de formas cada vez más complejas de conciencia. Entonces, cuando Adán eventualmente come del árbol, no es un pecado, es un nacimiento. Es la humanidad naciendo como humanidad. Es la transición de animal a persona. Y sí, es doloroso. Sí, trae conocimiento de la muerte, del trabajo, del sufrimiento. Pero también trae todo lo que hace que la vida humana sea valiosa. Arte, ciencia, filosofía, amor, justicia, belleza. Ahora vamos más profundo. Vamos a mirar lo que sucede después de que Dios coloca a Adán en el jardín y antes de que Eva sea creada. Porque hay algo fascinante aquí que la mayoría de las lecturas pierde completamente. Génesis 2 dice que Dios formó a Adán del polvo de la tierra y sopló en sus narinas el aliento de vida. Y Adán se convirtió en un ser viviente. Luego Dios plantó un jardín en Edén y colocó a Adán allí. Y entonces Dios trajo todos los animales a Adán y le preguntó cómo los llamaría, y cualquier nombre que Adán diera, ese sería el nombre del animal. Piensa en lo que esto significa en la interpretación literal. Dios creó millones de especies de animales y trajo cada una para que Adán las nombrara. Adán tendría que tener un diccionario en la cabeza para dar nombre a cada insecto, cada pájaro, cada mamífero, cada reptil. Eso llevaría años, quizás décadas. Y Dios solo está observando, esperando, viendo qué va a inventar Adán. No tiene sentido como historia, pero tiene perfecto sentido como filosofía. Nombrar a los animales representa la capacidad humana única de usar el lenguaje. Representa el momento en que la humanidad desarrolló símbolos, palabras,
conceptos abstractos, porque los animales no tienen eso. Un perro no piensa la palabra perro. Un gato no se identifica como gato. Simplemente existen. Pero los humanos crearon lenguaje, y con el lenguaje vino la capacidad de categorizar, de abstraer, de pensar sobre cosas que no están presentes. Y lo que es interesante es que Dios deja a Adán elegir los nombres. Dios no dice, este es un león, este es un tigre, este es un elefante. Deja que Adán decida. ¿Por qué? Porque el lenguaje es creación humana, no divina. Las palabras son convenciones que nosotros inventamos, y esto muestra algo profundo. Dios no microgestiona. La naturaleza no dicta cada detalle. Hay espacio para la creatividad humana, para la elección humana, para la contribución humana. Pero entonces, después de nombrar a todos los animales, Adán se da cuenta de algo. No hay compañero adecuado para él. Entre todos esos animales, ninguno es lo suficientemente parecido a él para una verdadera compañía. Está solo de una manera que ningún animal está solo, porque tiene conciencia de su soledad. Y aquí la Biblia dice algo sorprendente. No es bueno que el hombre esté solo. Ten en cuenta, Dios crea a Adán, lo coloca en el paraíso, le da trabajo significativo, comida abundante, belleza a su alrededor. Pero aún no es bueno, porque falta algo esencial, el otro. Para Spinoza esto no se trata de soledad emocional, se trata de la naturaleza de la conciencia humana. Somos fundamentalmente seres sociales, no podemos convertirnos plenamente en humanos solos. Necesitamos al otro para desarrollar lenguaje, para desarrollar moral, para desarrollar autoconciencia completa. Piensa así, no puedes verte directamente, necesitas un espejo, y el otro humano es ese espejo. Es a través del otro que te vuelves consciente de ti mismo como un yo separado. Es a través de la interacción social que desarrollas identidad, personalidad, sentido de quién eres. Entonces Dios decide hacer una compañera para Adán. Y aquí viene una de las partes más extrañas de Génesis. Dios hace que Adán caiga en un sueño profundo, le quita una de sus costillas, cierra la carne, y de la costilla construye a Eva. Literalmente, absurdo completo. Los hombres y las mujeres tienen el mismo número de costillas. Las mujeres no son genéticamente derivadas de los hombres de alguna manera especial. ¿Y qué tipo de cirugía divina es esta donde Dios necesita hacer que Adán duerma antes de operar? Pero filosóficamente, brillante. La costilla viene de dentro de Adán, no de fuera. Eva no es una creación completamente separada. Ella es parte de Adán que se vuelve autónoma. Esto representa algo profundo sobre cómo la conciencia del otro emerge de la autoconciencia. Primero eres consciente solo de ti mismo, luego te das cuenta de que hay algo en ti que también es otro, que también es separado, que también es consciente. Y cuando Adán despierta y ve a Eva, dice, «Esta ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne». Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Reconoce inmediatamente la semejanza esencial. Ella no es como los animales, ella es como él, pero también diferente, también otra. Y el texto continúa. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Espera, ¿qué padre y madre? Adán no tiene padre ni madre, fue creado del barro, según la historia. Entonces, ¿por qué el texto está hablando de dejar a padre y madre? Porque el texto no se trata realmente de Adán, se trata de todos nosotros. Se trata de cómo funciona la humanidad. Es una descripción de la estructura social humana universal. Nacemos en una familia, crecemos, y eventualmente dejamos esa familia para formar una nueva con una pareja. Y ser una sola carne no se trata solo de sexo, se trata de unidad profunda. Se trata de dos conciencias separadas que eligen crear una vida compartida, un proyecto común, un significado conjunto. Se trata de amor, no como emoción romántica, sino como compromiso filosófico de ver al otro como una extensión de uno mismo. Y estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque aún no hay moral en el sentido completo, aún no hay juicio, aún no hay autoconciencia que dice,
debería ser diferente de lo que soy. Simplemente son, como animales, inocentes, sin culpa, sin vergüenza, sin la complejidad tortuosa de la mente humana plenamente desarrollada. Pero esto está a punto de cambiar, porque en el próximo capítulo aparece la serpiente. Y aquí necesito preguntarte algo, porque has llegado hasta aquí. Estás viendo un video sobre la filosofía de Spinoza aplicada a Génesis. Esto no es contenido casual. Esto requiere atención. Esto requiere que pienses. Y quiero saber, ¿qué crees que representa la serpiente? Porque en la interpretación tradicional, la serpiente es Satanás disfrazado, el mal personificado, tratando de destruir a la humanidad desde el principio. Pero en la interpretación de Spinoza, la serpiente es algo completamente diferente, algo que la religión organizada nunca podría admitir sin destruirse a sí misma. Escribe en los comentarios ahora, antes de que continúe y explique, ¿qué crees que Spinoza diría sobre la serpiente? ¿Qué simboliza en la alegoría del despertar de la conciencia humana? Piensa en eso, porque la respuesta cambiará completamente la forma en que ves el bien y el mal, la obediencia y la libertad, la inocencia y el conocimiento. Y si te está gustando este viaje filosófico, si quieres seguir deconstruyendo y reconstruyendo las grandes narrativas que han moldeado la civilización occidental, entonces suscríbete al canal ahora, porque lo que viene a continuación sobre la serpiente, sobre el árbol, sobre la caída que no fue caída, esto es solo el comienzo. Tenemos bloques y bloques de filosofía pura por delante, y cada uno profundiza más en la mente de uno de los pensadores más radicales que jamás han existido. Así que quédate conmigo, comenta, suscríbete, y vamos juntos hasta donde esta interpretación nos lleve, porque te garantizo, al final, Génesis tendrá más sentido de lo que jamás tuvo antes. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho, y ella dijo a la mujer, ¿es verdad que Dios dijo que ustedes no pueden comer de ningún árbol del jardín? Detente aquí, ya hay algo extraño. La serpiente habla, no solo habla, sino que habla hebreo. No solo habla hebreo, sino que se involucra en un debate teológico sofisticado. Ella cuestiona, ella argumenta, ella siembra dudas, ella usa retórica. La interpretación literal dice que esta es Satanás disfrazado, pero el texto no dice eso. El texto dice solo que es una serpiente, el más astuto de los animales. Y Satanás, como figura del mal cósmico, ni siquiera existe aún en la teología judía en el tiempo en que se escribió el Génesis. Esa es una elaboración posterior, especialmente cristiana. Entonces, ¿qué representa realmente la serpiente en la lectura filosófica? La duda, la pregunta, el cuestionamiento, la capacidad humana de no solo aceptar lo que se dice, sino de investigar, de desafiar, de pensar críticamente. La serpiente es la razón despertando, es el primer pensamiento subversivo, es la voz interior que dice, ¿es esto realmente verdad? ¿Tiene que ser así? ¿Hay otra perspectiva? Y observa a quién le habla la serpiente. A Eva, no a Adán. ¿Por qué? No por machismo del autor bíblico tratando de culpar a las mujeres, como muchos han interpretado durante siglos, sino porque Eva, siendo la segunda conciencia creada, representa lo social, lo dialógico, el aspecto de la humanidad que no está solo consigo mismo, sino en conversación con el otro. ¿Y qué pregunta la serpiente? Ella distorsiona levemente lo que Dios dijo. Dios había dicho, puedes comer de cualquier árbol excepto uno. Pero la serpiente pregunta, ¿es verdad que no pueden comer de ningún árbol? Ella exagera la prohibición, hace parecer que Dios es más restrictivo de lo que realmente es. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de la duda. Comienza exagerando el problema para crear apertura para cuestionar. Es una técnica retórica. Y Eva responde corrigiendo, no, podemos comer de todos los árboles del jardín, pero Dios dijo que del árbol en medio del jardín no podemos comer, ni tocarlo, para que no muramos. Pero espera, Dios no dijo nada sobre no tocar, solo dijo que no comieran. Eva está añadiendo a la ley. Está haciendo la prohibición más severa de lo que Dios la hizo. ¿Por qué? Porque ese es el proceso de cómo las reglas se vuelven más rígidas con el tiempo.
Alguien dice no hagas X porque es peligroso, y luego otro dice mejor no acercarse ni a X por seguridad, y después otro dice mejor ni pensar en X. Y eventualmente la regla original se vuelve irreconocible bajo capas de precauciones adicionales, y la serpiente responde, no van a morir. Dios sabe que el día que coman de ese árbol, sus ojos serán abiertos, y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Ahora es importante notar, la serpiente está hablando la verdad, completamente. No mueren el día que comen. Dios estaba hablando en sentido metafórico, la muerte de la inocencia, pero literalmente viven, y sus ojos son abiertos. Y se convierten en como Dios en el sentido de conocer el bien y el mal. El mismo Dios confirma esto después, diciendo, ahora el hombre se ha vuelto como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Entonces la serpiente no es mentirosa. La serpiente es la voz de la verdad inconveniente. Es la voz que dice, lo que te dijeron no es toda la historia. Hay más por saber. Hay perspectivas que se están ocultando de ti. Hay conocimiento que se te está impidiendo alcanzar. ¿Y por qué Dios impediría conocimiento? Ese es el gran problema teológico de la interpretación literal. Si Dios es bueno y el conocimiento es bueno, ¿por qué Dios prohibiría el conocimiento? La respuesta tradicional es para probar la obediencia. Pero eso es moralmente repugnante, es decir, que la virtud está en obedecer ciegamente, no en buscar comprensión. Spinoza rechaza esto completamente. Para él, la virtud está precisamente en la búsqueda del conocimiento. La vida buena es la vida guiada por la razón, no por la obediencia ciega a la autoridad. Entonces, la prohibición de comer del árbol del conocimiento no puede ser literalmente de Dios. Tiene que ser simbólica. ¿Y simboliza qué? El dolor inherente al crecimiento, la pérdida inevitable que viene con la ganancia, el hecho de que no puedes tener conciencia moral sin perder la inocencia animal. No puedes tener conocimiento del bien y del mal sin darte cuenta de que tú mismo, a veces, eliges el mal. No puedes tener libertad sin tener responsabilidad. Dios diciendo no comas o morirás es la naturaleza diciendo este camino tiene un costo. Este camino trae dolor junto con iluminación. ¿Estás seguro de que quieres esto? Porque no hay vuelta atrás. Una vez que ves, no puedes desver. Una vez que sabes, no puedes desconocer. Pero la humanidad, representada por Eva, elige saber de todos modos. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza. Fuimos hechos para buscar conocimiento. La curiosidad no es un defecto, es un recurso. Es lo que nos hace humanos. Ningún animal se preocupa por el bien y el mal en sentido abstracto. Ningún animal construye sistemas éticos. Ningún animal filosofa. Solo nosotros. Y eso es porque comimos del árbol. Porque elegimos conocer. Eva mira al árbol y ve tres cosas. El árbol es bueno para comer, es agradable a la vista y es deseable para obtener sabiduría. Observa la progresión. Primero un atractivo físico, sensorial. Luego un atractivo estético, belleza. Después un atractivo intelectual, sabiduría. Es la jerarquía completa de las motivaciones humanas. No somos movidos solo por necesidad física, como los animales. También somos movidos por la belleza y el deseo de entender. Entonces Eva come, y le da a Adán, que estaba con ella. Espera, ¿Adán estaba allí todo el tiempo? ¿Escuchó la conversación? ¿Por qué no intervino? Porque Adán representa el aspecto de la conciencia, que ya está medio convencido, medio listo para dar el paso, pero necesita que alguien más lo haga primero. Necesita permiso social, necesita ver que es seguro, y entonces ambos comen. ¿Y qué sucede? Sus ojos son abiertos, y se dan cuenta de que están desnudos, y hacen delantales de hojas de higuera para cubrirse. Aquí está el momento del nacimiento de la vergüenza, el momento en que la autoconciencia se vuelve completa y dolorosa, porque mientras eres como un animal, no te importa cómo te ves, simplemente existes, pero en el momento en que te vuelves consciente de ti mismo como objeto de la mirada del otro, todo cambia. Ahora puedes ser juzgado, ahora puedes ser inadecuado, ahora puedes fallar en cumplir expectativas, tus propias expectativas.
las expectativas del otro, las expectativas de Dios. Y la primera respuesta es cubrirse, es esconderse, es intentar controlar cómo eres visto. Esto no se trata específicamente de sexualidad, se trata de vulnerabilidad, se trata de la exposición aterradora de ser visto completamente, conocido completamente, juzgado completamente. Y entonces oyen el sonido de Dios caminando en el jardín en la brisa de la tarde y se esconden entre los árboles, y Dios llama, ¿dónde estás? ¿Dios no sabe dónde están? ¿Dios omnisciente perdió a Adán? Obviamente no. La pregunta no es geográfica, es existencial. Es, ¿dónde estás en relación a mí? ¿Por qué te estás escondiendo? ¿Qué pasó con la inocencia y apertura que tenías antes? Y Adán responde, oí tu voz en el jardín, y tuve miedo porque estaba desnudo, así que me escondí. Miedo, por primera vez. Adán siente miedo de Dios, no antes, cuando estaba desnudo e inocente, pero ahora, cuando es consciente de su desnudez, de su vulnerabilidad, de su inadecuación. Y Dios pregunta, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol que te mandé no comer? Otra pregunta retórica. Dios sabe la respuesta, pero está haciendo que Adán articule, confiese, asuma responsabilidad. Pero Adán no asume. Inmediatamente culpa a otros. La mujer que tú pusiste aquí conmigo, ella me dio del árbol y yo comí. Observa lo que está haciendo, culpando a Eva y culpando a Dios. La mujer que tú me diste, como si Eva fuera culpable y Dios fuera responsable de poner a Eva allí. Adán está desviando completamente. No es mi culpa, es de ella, y en realidad es tuya por haberla hecho. Ese es el nacimiento de la evasión moral, de la racionalización, de la negativa a aceptar responsabilidad. En el momento en que tenemos conciencia moral, inmediatamente intentamos escapar de ella culpando a otros. Y entonces Dios pregunta a Eva, ¿qué hiciste? Y Eva responde, la serpiente me engañó y yo comí. Lo mismo, no es mi culpa, es de la serpiente. La serpiente me engañó, pero la serpiente no engañó. La serpiente habló la verdad. Eva eligió creer y actuar, pero es más fácil decir que fue engañada que admitir que eligió libremente. Este es el paradoja de la conciencia moral. En el momento en que la tenemos, inmediatamente buscamos maneras de negarla, porque la conciencia moral significa responsabilidad, y la responsabilidad es aterradora. Significa que nuestras elecciones importan. Significa que podemos errar. Significa que no podemos simplemente hacer lo que queremos sin consecuencia. Ahora Dios pronuncia sus sentencias, y estas sentencias, cuando se leen literalmente, hicieron que muchas personas cuestionaran la justicia divina, pero cuando se leen filosóficamente a través de Spinoza, revelan algo profundo sobre la naturaleza de la existencia humana. Primero, Dios habla con la serpiente. Porque hiciste esto, eres maldita entre todos los animales. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Ella te herirá la cabeza, y tú le herirás el talón. Literalmente, esto es una explicación mitológica de por qué las serpientes no tienen patas y por qué los humanos les temen. Es una historia just so, como Kipling escribió sobre cómo el elefante ganó su trompa. Filosóficamente, la serpiente arrastrándose representa la razón que, una vez liberada, ya no puede volar libre como antes. Está atrapada en el suelo, en las consecuencias prácticas de cada pensamiento. Y comer polvo significa que la razón crítica siempre estará insatisfecha, siempre encontrando problemas, siempre viendo imperfecciones. Y la enemistad entre la serpiente y la mujer, entre la razón crítica y la humanidad social, es permanente. Siempre habrá tensión entre pensar y vivir, entre cuestionar y aceptar, entre análisis y acción. La razón hiere la vida espontánea, y la vida espontánea hiere la razón. Entonces Dios habla con Eva. Multiplicaré grandemente tu dolor en el embarazo. Con dolor darás a luz hijos. Tu deseo será para tu marido, y él dominará sobre ti. Literalmente, esto se ha utilizado durante milenios para justificar el patriarcado, para decir que la sumisión femenina y el dolor del parto son castigos divinos por Eva haber comido primero.
Es uno de los pasajes más mal utilizados de la Biblia para oprimir a la mitad de la humanidad. Filosóficamente, dar a luz con dolor no es un castigo, es una descripción, es un reconocimiento de que crear nueva vida consciente es doloroso. No solo físicamente en el parto, sino emocionalmente a lo largo de toda la vida. Porque ahora que tenemos conciencia, cada hijo no es solo un cachorro más, es una persona que va a sufrir, cuestionar, luchar, morir. Tener hijos conscientemente es asumir la responsabilidad de traer más sufrimiento consciente al mundo. Esto es profundo y aterrador, de maneras que ningún animal experimenta. Y el deseo por el marido y que él domine sobre ti no es una prescripción. Es una descripción de cómo las sociedades patriarcales funcionaron históricamente. El texto está siendo honesto sobre la realidad social, no mandando que sea así. Está diciendo, esto es lo que sucedió cuando la humanidad desarrolló estructuras sociales complejas. El poder se volvió desequilibrado, las mujeres fueron subordinadas, no porque Dios lo quisiera, sino porque los humanos crearon estas estructuras. Entonces Dios habla con Adán. Porque escuchaste a tu mujer y comiste del árbol del cual te mandé no comer, la tierra es maldita por tu causa. Con trabajo doloroso comerás de ella todos los días de tu vida. Ella producirá espinas y malas hierbas para ti, y comerás las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que regreses a la tierra, pues de ella fuiste tomado. Eres polvo, y al polvo regresarás. Literalmente, esto es una explicación de por qué la agricultura es difícil y por qué los humanos mueren. Es decir, que el trabajo duro y la muerte son castigos por desobediencia. Filosóficamente, es un reconocimiento de que la conciencia trae obligación. Los animales no trabajan en el sentido humano, hacen lo que el instinto les manda, pero los humanos tienen que planificar, cultivar, construir. Tenemos que transformar la naturaleza bruta en civilización. Y eso es duro. Requiere esfuerzo constante. Requiere lucha contra la entropía natural. Y saber que vas a morir lo cambia todo. Los animales mueren, pero no saben que van a morir. Viven en el presente. Pero los humanos cargamos el conocimiento de la muerte con nosotros cada día. Sabemos que somos polvo y al polvo regresaremos. Y eso colorea toda nuestra existencia. Hace que todo sea temporal, precioso, urgente y al mismo tiempo fútil. Este no es un castigo, es una condición existencial. Es lo que significa ser humano. Trabajar contra la naturaleza para crear significado. Saber que todo lo que construimos eventualmente se deshace. Vivir sabiendo que vamos a morir. Y entonces Dios dice algo fascinante. Ahora el hombre se ha vuelto como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. No debe extender su mano y tomar también del árbol de la vida y comer y vivir para siempre. Espera, ¿uno de nosotros? ¿Dios está hablando en plural? ¿Hay más de un Dios? Esto ha atormentado a los teólogos durante siglos. Algunos dicen que es la Trinidad, algunos dicen que es un consejo celestial, pero el texto no explica. Para Spinoza, esto no importa mucho porque es toda metáfora de todos modos. Pero es interesante que el texto reconoce, los humanos ahora tienen algo divino, conocimiento moral, y eso los hace parecerse a Dios de una manera que los animales nunca serán. Pero no pueden tener también inmortalidad. ¿Por qué? Porque sería insoportable vivir para siempre con plena conciencia de todo, incluyendo todo sufrimiento, todo error, toda pérdida. Sería infierno, no bendición. La muerte es necesaria, es misericordia, es lo que hace que la vida sea preciosa por ser limitada. Entonces Dios expulsa a Adán y Eva del jardín, coloca querubines con espada flameante, guardando el camino de regreso al árbol de la vida. Literalmente, Dios construyó una cerca con ángeles de seguridad. ¿Dónde está ese jardín? ¿Por qué nadie lo ha encontrado nunca? ¿Por qué los querubines aún están allí? Filosóficamente, no hay camino de regreso. No puedes desconocer, no puedes regresar a la inocencia. La espada flameante es el propio conocimiento que ahora tienes. Bloquea el retorno. Comiste del árbol. Ahora tienes que vivir con las consecuencias. El jardín no es un lugar físico que dejaste.
Es un estado mental que has trascendido, y la nostalgia que sentimos por él es la nostalgia que sentimos por la infancia, por la simplicidad, por la época antes de saber tanto, antes de ser tan conscientes. Pero no hay vuelta atrás, solo hay seguir adelante, del jardín al mundo, de la inocencia a la experiencia, del instinto a la razón, del ser al deber ser. Y así el Génesis 3 termina con Adán y Eva afuera, teniendo que hacer sus vidas a través del trabajo y el dolor, pero ahora conscientes, morales, humanos. Ahora necesitamos dar un paso atrás y mirar lo que realmente sucedió filosóficamente, porque toda esta narrativa de 3 capítulos es una de las alegorías más densas y brillantes jamás escritas sobre la condición humana. Lo que Spinoza ve aquí no es la historia de una pareja literal hace 6000 años. Ve la estructura atemporal de la conciencia humana emergiendo de la inconsciencia animal, y cada elemento de la historia representa un aspecto de ese proceso. Comencemos con el concepto de caída. La teología cristiana construyó toda una doctrina sobre la idea de la caída original. La humanidad estaba perfecta, cayó en pecado, ahora necesita salvación. Toda la estructura de culpa, redención, sacrificio, salvación depende de aceptar que algo se perdió en el Edén que necesita ser recuperado. Pero Spinoza dice, no hubo caída, hubo ascenso. La humanidad no cayó de un estado superior a uno inferior, subió de un estado inferior a uno superior, de animal a humano, de inconsciente a consciente, de inocente a responsable. Sí, esto trajo dolor, pero también trajo todo lo que vale la pena. ¿Intercambiarías tu conciencia por felicidad animal? ¿Elegirías ser ganado feliz pastando sin saber nada, en lugar de humano sufrido pero consciente? Algunos dirían que sí, pero la mayoría de nosotros, tras una reflexión honesta, diría que no, porque hay algo en la conciencia, en el conocimiento, en la capacidad de pensar, que vale más que la felicidad simple. Hay dignidad en ser capaz de entender la verdad, incluso si esa verdad es dolorosa. Hay valor en poder elegir moralmente, incluso sabiendo que a veces elegiremos mal. Entonces, el pecado original no es pecado, es nacimiento, el nacimiento de la humanidad como humanidad. Y si no es pecado, entonces no hay necesidad de salvación externa, no hay necesidad de sacrificio divino para lavar una culpa que nunca fue real. Estás libre, desde siempre. No naciste roto necesitando ser reparado, naciste como parte de Dios, expresión de la naturaleza divina, pasando por un proceso de desarrollo consciente. Esto lo cambia todo, porque ahora la religión no se trata de escapar del castigo o ganar recompensa, se trata de entender tu verdadera naturaleza, de alinearte con leyes eternas en lugar de luchar contra ellas, de usar la razón para alcanzar la paz, no fe ciega para apaciguar al juez celestial. Pero hay más. Spinoza ve en las figuras de Adán y Eva no solo un origen histórico alegórico, sino una estructura continua. Cada humano pasa por este proceso. Cada niño nace en el jardín de la inocencia. Cada niño eventualmente come del árbol al desarrollar conciencia moral. Cada uno de nosotros experimenta la expulsión cuando perdemos la inocencia infantil y tenemos que enfrentar la realidad adulta. El Génesis no solo cuenta de dónde venimos, cuenta quiénes somos, constantemente, repetidamente, en cada generación y en cada vida individual. Y la serpiente no es enemiga, es parte necesaria del proceso. Sin duda, sin cuestionamiento, sin pensamiento crítico, permanecemos infantiles. Necesitamos la serpiente. ¿Necesitamos la voz que dice, pero es realmente verdad? No. ¿Podría ser diferente? ¿Hay otra perspectiva? La religión institucional siempre ha sabido esto. Por eso siempre ha demonizado a la serpiente, porque la serpiente es una amenaza a la autoridad. Cuando comienzas a cuestionar, dejas de obedecer ciegamente. Cuando comienzas a pensar, te das cuenta de inconsistencias, contradicciones, manipulaciones. La Iglesia siempre ha sabido que su poder dependía de mantener a las personas en el estado de Adán pre-serpiente, obedientes, acríticos, aceptando lo que se dice simplemente porque la autoridad lo dijo. La serpiente rompe este control,
Por eso es mala. Pero para Spinoza la serpiente es liberadora, es razón despertando, es autonomía comenzando, es el camino hacia la verdadera libertad, que es entender la naturaleza y vivir de acuerdo con ella conscientemente, no por obediencia forzada. Y esto nos lleva a otra revisión radical, la naturaleza de Dios en esta historia. El Dios del Génesis, leído literalmente, es problemático moralmente. Crea seres ignorantes, les prohíbe el conocimiento, los castiga cuando buscan conocimiento. Es inseguro, temeroso de que los humanos se conviertan en como nosotros. Es celoso, posesivo, punitivo. Ese no es un Dios digno de adoración. Ese es un tirano. Pero leído alegóricamente, el Dios del Génesis desaparece y es reemplazado por la naturaleza de Spinoza, que no castiga ni recompensa, sino que simplemente es. Las maldiciones de Dios no son castigos, son consecuencias naturales. Cuando desarrollas conciencia, naturalmente trabajas más duro porque ahora piensas en el futuro. Naturalmente, sufres más porque ahora sabes que vas a morir. Naturalmente, sientes vergüenza porque ahora te ves desde el punto de vista del otro. Eso no es Dios siendo malvado, es la realidad siendo honesta. Y Spinoza admira esta brutal honestidad del texto. El Génesis no pinta un cuadro color de rosa. Dice, la conciencia humana es bendición y maldición. El conocimiento libera y aprisiona. La razón ilumina y quema. Vivir como humano es vivir en esta tensión. No puedes escapar de ella. No puedes volver al jardín. Solo puedes seguir adelante, usando la razón misma que te sacó de la inocencia para encontrar paz en una forma superior de entendimiento. Ahora vamos aún más profundo en las implicaciones de la interpretación de Spinoza, porque si el Génesis no es una historia literal, sino una alegoría filosófica sobre la emergencia de la conciencia humana, entonces necesitamos preguntar, ¿cuál es la evidencia de que los humanos realmente pasaron por esta transición? ¿Cómo sabemos que hubo un momento, o una serie de momentos, cuando algo animal se convirtió en algo humano? Spinoza no tenía acceso a la ciencia moderna. Murió en 1677, casi 200 años antes de que Darwin publicara El origen de las especies. No sabía sobre evolución biológica, sobre ancestros homínidos, sobre el desarrollo gradual del cerebro humano a lo largo de millones de años. Pero intuyó algo que la ciencia moderna confirma completamente. Los humanos no son una creación especial separada. Somos parte de la naturaleza. Emergemos gradualmente de formas anteriores a través de procesos naturales, y en algún punto de ese proceso, algo cambió, algo nuevo emergió. Conciencia reflexiva, autoconciencia, la capacidad de pensar sobre pensar. La neurociencia moderna puede incluso localizar dónde en el cerebro esto sucede. La corteza prefrontal, especialmente desarrollada en los humanos, da la capacidad de planificar, de inhibir impulsos, de considerar consecuencias futuras, de formar conceptos abstractos. Esta es la base física del árbol del conocimiento. Cuando esta parte del cerebro se desarrolló lo suficiente, los humanos pudieron hacer algo que ningún otro animal puede: elegir en contra del instinto basado en razonamiento moral. Y eso lo cambia todo, porque los animales están determinados por instinto. Un león no elige cazar o no. Caza porque es un león. Un castor no decide construir represas. Construye porque es un castor. Son 100% naturaleza, sin espacio para cuestionar su propia naturaleza. Pero los humanos pueden cuestionar. Pueden decir, sé que tengo el instinto de hacer X, pero ¿debo hacerlo? ¿Es correcto? ¿Es bueno? ¿Hay una alternativa mejor? Esta capacidad de poner distancia entre impulso y acción, entre sentir y hacer, entre ser y deber ser, es el fruto del árbol del conocimiento. Y así como la Biblia predice, esto trae muerte. No muerte física inmediata, sino muerte en el sentido de finitud consciente. Los animales mueren pero no saben de antemano. Viven sin terror a la muerte porque viven en el presente. Pero los humanos saben. Y este conocimiento nos persigue cada día. Ernest Becker, en su libro La negación de la muerte, argumenta que toda la civilización humana
Es básicamente un mecanismo de negación de la muerte. Construimos imperios, hacemos arte, escribimos libros, tenemos hijos, creamos religiones, todo tratando de alguna manera de trascender nuestra mortalidad. Los animales no necesitan eso. Simplemente viven y mueren sin drama existencial. Pero nosotros, habiendo comido del árbol, sabiendo que somos polvo y al polvo regresaremos, tenemos que crear significado artificialmente. Tenemos que construir razones para vivir incluso sabiendo que vamos a morir. Esa es nuestra maldición, pero también nuestra gloria, porque de esta necesidad de crear significado proviene todo lo que es humano. Arte, ciencia, filosofía, amor romántico, justicia, moralidad, belleza, verdad. Nada de esto existe en el reino animal. Solo existe porque comimos del árbol. Solo existe porque somos conscientes de nuestra condición y tratamos de trascenderla a través de la creación de significado. Spinoza vería la ciencia moderna como una confirmación completa de su interpretación. Diría, mira, tenía razón. Los humanos no fueron creados mágicamente hace 6.000 años. Emergieron gradualmente a lo largo de eras inmensas. Y el Génesis, lejos de ser una historia falsa, es una verdad filosófica profunda, disfrazada de narrativa antigua. Pero hay otra capa aquí, porque si Dios es naturaleza, y la naturaleza produjo humanos a través de procesos naturales, entonces los humanos son intencionales en el sentido más profundo posible. No somos un accidente, no somos un error. Somos una expresión necesaria de Dios, desarrollándose a través de formas cada vez más complejas de organización. Todo el universo, desde el Big Bang hasta ahora, se ha estado moviendo en la dirección de producir conciencia. Primero vino la materia, luego vino la vida, después vino el sistema nervioso, luego vino el cerebro, luego vino la conciencia simple, y finalmente vino la autoconciencia, la capacidad de saber que se sabe. Y esta es la mayor complejidad que conocemos en el universo. No hay nada más organizado, más improbable, más precioso que la mente humana consciente. Eres la cúspide de 13.8 mil millones de años de desarrollo cósmico. Eres el universo conociéndose a sí mismo. Esto no es arrogancia, es un reconocimiento honesto. Y lejos de hacernos orgullosos y separados, debería hacernos humildes y conectados, porque no somos especiales por ser diferentes de la naturaleza. Somos especiales por ser la forma más desarrollada de la naturaleza conocida hasta ahora. Y si Dios es naturaleza, entonces cuando piensas, Dios piensa. Cuando amas, Dios ama. Cuando buscas la verdad, Dios busca la verdad a través de ti. No eres un siervo de Dios, eres un órgano de Dios, eres un modo finito de la sustancia infinita. Eres Dios siendo Dios de una forma particular y temporal. Esto cambia completamente la ética, porque si eres Dios, entonces herir a otro es herirte a ti mismo. Ayudar a otro es ayudarte a ti mismo. Amar a otro es amar a Dios. No porque haya recompensa o castigo, sino porque literalmente, en un nivel más profundo, tú y el otro son parte de la misma sustancia. La moralidad de Spinoza no proviene de mandamientos externos, proviene del reconocimiento de la unidad ontológica, proviene de entender que la separación es una ilusión, proviene de ver que cuando haces bien a los otros, te estás alineando con tu verdadera naturaleza, que es ser parte del todo. Y esto es una liberación radical, porque ahora no necesitas de un sacerdote, no necesitas de ritual, no necesitas de escritura. Tienes acceso directo a Dios siempre, porque eres Dios. Cada momento de existencia es un encuentro con lo divino. Cada pensamiento racional es un pensamiento de Dios. Cada acción ética es una acción de Dios a través de ti. Pero esto también es una responsabilidad radical, porque ya no puedes culpar a Dios por tu sufrimiento. Ya no puedes esperar que Dios resuelva tus problemas. Eres Dios resolviendo tus propios problemas. Eres Dios creando significado en un universo indiferente. Eres Dios luchando contra la entropía para crear belleza y orden temporales. Entonces, ¿dónde deja esto a la religión tradicional? Si Spinoza tiene razón, si los milagros son imposibles y la Biblia es alegoría y Dios es naturaleza, entonces, ¿qué queda?
¿Por qué alguien seguiría yendo a la iglesia o sinagoga o mezquita? Spinoza enfrentó esta cuestión directamente en su Tratado Teológico Político, donde argumenta que la religión tiene una función social importante, pero no se trata de verdad metafísica. Se trata de moralidad práctica, se trata de crear comunidad, se trata de dar a las masas que no tienen tiempo o capacidad para una filosofía profunda, reglas simples para vivir bien. Y dice algo que enfureció a todo el mundo. La Biblia no fue escrita para enseñar filosofía, fue escrita para enseñar obediencia, fue escrita para hacer que las personas se comporten, y para este propósito, las historias funcionan mejor que los argumentos. El miedo al castigo funciona mejor que el llamado a la razón. La promesa de recompensa funciona mejor que la demostración lógica. Entonces, los profetas usaron el antropomorfismo deliberadamente. Pintaron a Dios como rey porque los reyes eran lo que la gente entendía. Usaron un lenguaje de mandato y obediencia porque era efectivo. Prometieron cielo e infierno porque la gente necesitaba una motivación concreta. Esto no es mentira maliciosa. Es pedagogía adaptada al público. Así como le cuentas a un niño pequeño que si no se cepilla los dientes, el bicho del diente lo atrapará. No porque sea literalmente verdad, sino porque funciona para motivar un buen comportamiento. El problema es cuando los adultos continúan creyendo literalmente, cuando confunden metáfora pedagógica con verdad metafísica, cuando construyen teologías elaboradas sobre historias que siempre han sido simbólicas, y peor aún, cuando utilizan esas historias para controlar a otros, cuando dicen, Dios mandó esto, así que tienes que obedecer, cuando usan el miedo al infierno para silenciar la disidencia, cuando utilizan la promesa del cielo para justificar el sufrimiento presente. Spinoza veía esto como un abuso de la religión. La verdadera religión para él tiene un mensaje simple: ama a Dios y ama al prójimo. Todo lo demás es comentario. Todas las historias, todos los rituales, todas las leyes, son maneras diferentes de expresar esta verdad central en contextos culturales distintos, y no necesitas creer que el Mar Rojo se abrió literalmente para amar a tu prójimo. No necesitas creer que Adán fue hecho de barro para ser ético. No necesitas creer en ningún milagro para vivir bien. De hecho, Spinoza argumenta que creer en milagros te hace menos ético, no más. Porque si crees que Dios interviene arbitrariamente, entonces puedes esperar intervención en lugar de actuar. Puedes orar por una solución en lugar de trabajar por una solución. Puedes aceptar la injusticia como voluntad de Dios en lugar de luchar contra ella. Pero si sabes que Dios no va a intervenir, porque Dios es naturaleza, y la naturaleza sigue leyes inmutables, entonces sabes que el cambio depende de ti. Tienes que actuar, tienes que usar la razón para entender problemas y crear soluciones. No puedes pasar la responsabilidad a una autoridad celestial. Eso es madurez moral. Es salir de la infancia religiosa, donde obedeces a un padre autoritario en el cielo, hacia una madurez filosófica donde entiendes las leyes naturales y vives de acuerdo con ellas conscientemente. Y eso es lo que realmente describe el Génesis. Crecer. Adán en el jardín antes del árbol es un niño, obediente, dependiente, sin comprensión real. Adán después del árbol es un adulto, responsable, autónomo, consciente. La caída es madurez. Y así como un niño eventualmente necesita dejar la casa de los padres y hacer su propia vida, la humanidad necesita dejar la infancia religiosa y hacer su propia vida filosófica. Esto no significa rechazar todo lo que la religión enseñó. Significa entender por qué enseñó, separar verdades éticas duraderas de empaques mitológicos temporales. Ama a tu prójimo, verdad duradera. Sacrifica un animal para apaciguar a Dios, empaque temporal. Busca justicia, verdad duradera. Dios detuvo el sol, empaque temporal. Sé compasivo, verdad duradera. Serpientes hablaban hebreo, empaque temporal. Cuando haces esta separación, liberas la verdadera sabiduría que está en la Biblia de toda la carga que la hace increíble para la mente moderna, y permites que las personas sean éticas sin tener que desconectar el cerebro y creer en absurdos.
Eso es lo que Spinoza quería. No destruir la religión, sino purificarla. No eliminar a Dios, sino entenderlo correctamente. No tirar la Biblia, sino leerla como lo que es. Literatura humana profunda sobre la condición humana, no dictado divino sobre hechos históricos. Entonces, llegamos a la cuestión final. ¿Qué significa vivir de acuerdo con esta interpretación? Si aceptas a Spinoza, si ves el Génesis como una alegoría filosófica sobre la emergencia de la conciencia humana, si entiendes a Dios como naturaleza y los milagros como imposibles, ¿cómo cambia esto tu vida práctica? Primero, dejas de esperar salvación externa. Entiendes que no hay un Salvador que venga, no hay segunda venida, no hay intervención divina que va a arreglarlo todo. Si el cambio va a suceder, tienes que hacerlo. Si la justicia va a existir, tienes que crearla. Si el amor va a prevalecer, tienes que amar. Esto es a la vez liberador y aterrador. Liberador porque ya no estás esperando permiso o aprobación de una autoridad invisible. Puedes pensar por ti mismo, elegir por ti mismo, actuar por ti mismo. Aterrador porque toda la responsabilidad está en ti. No puedes culpar a Dios por tus errores. No puedes esperar que Dios corrija tus fallas. En segundo lugar, dejas de temer a la muerte de la manera religiosa tradicional. Ya no crees en un infierno literal donde sufrirás eternamente si no sigues las reglas correctas. Ya no crees en un cielo literal donde serás recompensado si obedeces. Entiendes que cuando mueres, regresas a la sustancia de donde viniste. Eras Dios antes de nacer, eres Dios mientras vives, serás Dios después de morir. Nada se pierde, porque nunca has estado realmente separado para empezar. La ilusión de individualidad cesa, pero la realidad de la sustancia continúa. Eras una ola en el océano, ahora te disuelves de nuevo en el océano. Pero el agua, la sustancia, es eterna. Esto debería ser reconfortante, pero Spinoza era lo suficientemente honesto como para admitir, aún duele. Aún prefieres existir como individuo consciente que disolverte. Aún quieres seguir siendo tú. Eso es natural, es instinto de autopreservación, pero también es apego a la ilusión. La vida buena, para Spinoza, es desprenderse gradualmente de esa ilusión. Es comenzar a identificarse no con tu ego individual, sino con Dios entero. Es amar la eternidad, más que su manifestación temporal particular. Es alcanzar lo que él llama amor intelectual de Dios, que es entender tan profundamente cómo funciona todo que aceptas todo, incluida tu propia mortalidad, con paz. En tercer lugar, te relacionas con otros de manera diferente. Cuando ves a otro humano, no ves a un extraño o a un enemigo potencial. Ves otra forma de Dios. Te ves a ti mismo en forma diferente. Entonces, herir a otro es herirte a ti mismo, no metafóricamente, sino literalmente. Ayudar a otro es ayudarte a ti mismo. Esto no es altruismo, es egoísmo iluminado. Cuando entiendes que la separación es una ilusión, entonces tu interés propio racionalmente calculado incluye el interés de todos. Quieres que todos prosperen, porque tú eres todos. Y esto resuelve el problema ético fundamental. ¿Por qué ser moral? La respuesta tradicional es, porque Dios lo mandó y te castigará si no lo haces. Pero esta es una moralidad infantil basada en el miedo. La respuesta de Spinoza es, porque es racionalmente de tu interés. Porque estás conectado con todo. Entonces mejorar todo te mejora a ti. Esta es una moralidad madura basada en la comprensión. Cuarto, comienzas a ver belleza y significado en lugares que la religión tradicional ignora o condena. Ya no necesitas dividir el mundo en sagrado y profano. Todo es sagrado porque todo es Dios. Un árbol es tan divino como una iglesia. Un animal es tan divino como un ángel. Tu cuerpo es tan divino como tu alma. Esto es panteísmo radical. Y fue por eso que Spinoza fue acusado de ateísmo, porque eliminaba la jerarquía. Para él no había un Dios especial arriba y una creación inferior abajo. Solo había una sustancia única expresándose a través de infinitos modos. Pero lejos de ser ateísmo, esto es lo más religioso posible. Es ver la divinidad en todo, no en nada. Es estar constantemente en presencia de lo sagrado porque no hay forma de salir de ella.
Donde quiera que vayas, Dios está ahí, porque Dios es ahí. Y finalmente, te vuelves más tolerante, porque si cada religión es un intento humano de expresar verdades eternas usando metáforas culturales específicas, entonces ninguna religión tiene el monopolio sobre la verdad. Todas tienen vislumbres parciales. Todas usan un lenguaje diferente para señalar la misma realidad. Entonces, los cristianos hablando sobre la Trinidad, los judíos hablando sobre Yahvé, los musulmanes hablando sobre Alá, los hindúes hablando sobre Brahman, los budistas hablando sobre el vacío, todos están tratando de expresar algo sobre la naturaleza última de la realidad. Las palabras son diferentes, pero el referente es el mismo. Puedes apreciar todas estas tradiciones sin tener que creer literalmente en ninguna. Puedes ver belleza en el ritual católico sin creer en la transubstanciación. Puedes ser conmovido por el canto islámico sin creer que Muhammad voló al cielo en un caballo alado. Puedes meditar con budistas sin creer en la reencarnación, porque el valor está en la práctica, no en la creencia. Está en lo que hace contigo, no en lo que piensas sobre proposiciones metafísicas indemostrables. Esa era la visión de Spinoza, una espiritualidad racional, una religión filosófica, un modo de vivir que honra tanto la mente como el corazón, tanto la razón como la reverencia. Y el Génesis, en esta lectura, se convierte no en la historia de cómo el pecado entró en el mundo, sino en la historia de cómo la conciencia entró en el mundo. Y la conciencia es una bendición, no una maldición. Es dolorosa, sí. Es complicada, sí. Pero es lo que nos hace humanos. Es lo que nos permite crear significado en un universo que no tiene significado intrínseco. Entonces, cuando lees sobre Adán y Eva comiendo del árbol y siendo expulsados del paraíso, no debes sentir culpa. Debes sentir gratitud, porque ellos representan a tus ancestros que desarrollaron la razón, que cuestionaron, que eligieron conocer incluso cuando dolía. Sin ellos, sin ese pecado, aún serías un animal, sin conciencia, sin arte, sin ciencia, sin filosofía, sin amor, sin nada que haga que la vida humana sea valiosa. Entonces no hubo caída, hubo ascenso, doloroso, difícil, pero ascenso, y continúa ahora, en ti. Cada vez que piensas, cada vez que cuestionas, cada vez que buscas la verdad, estás continuando lo que comenzaste en el jardín. Estás comiendo del árbol, repetidamente, y deberías, porque es lo que los humanos hacen, es lo que los humanos son. Somos la especie que come del árbol del conocimiento, que nunca está satisfecha con la ignorancia, que siempre quiere saber más, entender mejor, ver más claramente. Y eso es nuestra maldición y nuestra gloria, nuestro dolor y nuestra alegría, nuestra mortalidad y nuestra inmortalidad. Porque mientras cada uno de nosotros muere, el conocimiento que creamos continúa, la verdad que descubrimos perdura, el significado que construimos persiste. Somos finitos, pero participamos de lo infinito. Somos temporales, pero tocamos lo eterno. Somos modos, pero somos modos de Dios. Y eso, al final, es lo que realmente dice el Génesis. No que eres un pecador necesitando salvación, sino que eres Dios despertando a sí mismo, dolorosamente, gradualmente, pero inevitablemente. Bienvenido al exterior del jardín. Es donde viven los humanos reales. Es donde ocurre la filosofía. Es donde se busca la verdad. Es donde el amor se elige conscientemente. No solo se siente instintivamente. Es donde comes del árbol del conocimiento del bien y del mal, todos los días, y te vuelves un poco más humano, un poco más consciente, un poco más libre, un poco más como Dios. Ahora necesitamos hablar sobre algo que Spinoza entendió, pero que hasta hoy causa polémica. Si Dios es naturaleza y todo sucede por necesidad, ¿dónde queda el libre albedrío? La respuesta tradicional es que Dios nos dio libertad para elegir entre el bien y el mal. Adán eligió mal, por eso pecó. Tú eliges diariamente, por eso eres responsable. Parece tener sentido hasta que piensas más profundamente. Si Dios es omnisciente, Él sabía lo que Adán iba a elegir antes de crearlo.
Si Dios es omnipotente, podría haber creado a Adán de otra manera. Entonces, ¿por qué no lo hizo? Si la respuesta es para preservar el libre albedrío, entonces el libre albedrío es más importante para Dios que evitar todo el sufrimiento humano. Eso hace que Dios parezca cruel o indiferente. Spinoza corta este nudo gordiano diciendo: no hay libre albedrío en el sentido que piensas. No eliges tus deseos. Ellos surgen en ti. Actúas basado en el deseo más fuerte en el momento. Eso es determinismo, no libertad. Pero espera, eso significa que no somos responsables de nada, que todo es destino y podemos hacer lo que queramos sin culpa. No, porque hay una diferencia entre ser determinado por causas externas que no entiendes y ser determinado por causas internas que entiendes. La primera es esclavitud, la segunda es libertad. Piensa así: un alcohólico bebe porque siente una compulsión que no entiende. Él es esclavo del deseo. Pero alguien que entiende exactamente por qué siente ganas de beber y decide no beber basado en ese entendimiento, está actuando libremente, aunque su decisión esté tan determinada como la compulsión del alcohólico. La diferencia es la conciencia, es comprensión, es razón guiando la acción en lugar de impulso ciego. Entonces, cuando Adán come del árbol, no está ejerciendo un libre albedrío mágico que viola la causalidad. Está actuando por necesidad, pero una necesidad que ahora incluye razón. Come porque entiende algo sobre el conocimiento que hace que el riesgo valga la pena, y eso es la verdadera libertad humana. No hacer lo que quieres sin causa, sino entender las causas que actúan en ti y deliberadamente cultivar ciertas causas sobre otras. No ser libre del determinismo, sino ser libre a través de la comprensión del determinismo. Esto cambia completamente la moralidad. No castigas porque alguien eligió libremente hacer el mal. Intervienes porque entiendes las causas que llevaron al comportamiento malo y quieres modificarlas. No se trata de venganza o justicia retributiva, se trata de causa y efecto. Un niño que crece en un ambiente violento tiene más probabilidades de ser violento. Eso no es sorpresa, es predecible. Entonces, si queremos menos violencia, cambiamos el ambiente. No solo castigamos el resultado. Spinoza vería el sistema penitenciario moderno como un absurdo moral. Encerrar a personas durante años sin abordar las causas que llevaron al crimen es como tratar un síntoma ignorando la enfermedad. Es estupidez disfrazada de justicia. Y el Génesis, en esta lectura, no está diciendo que Adán fue castigado por una elección libre. Está diciendo que la conciencia moral trae necesariamente consecuencias dolorosas. Es una descripción de la estructura de la realidad, no un juicio moral sobre el individuo. No puedes tener autoconciencia sin vergüenza. No puedes tener conocimiento moral sin sentir culpa cuando actúas en contra de ese conocimiento. No puedes tener libertad racional sin la responsabilidad que viene con ella. Estas son consecuencias necesarias, no castigos arbitrarios. Cuanto más entiendes esto, más libre te vuelves, porque dejas de culparte por deseos que surgen en ti sin invitación. Dejas de castigarte por ser humano. Aceptas tu naturaleza y trabajas con ella, no contra ella. Esa es la paz de Spinoza. No viene de creer que Dios te va a salvar. Viene de entender tan profundamente cómo funciona todo que ya no puedes estar en guerra con la realidad. Aceptas. Y en la aceptación encuentras libertad. Hablemos ahora de algo que el Génesis menciona, pero que rara vez recibe atención. Lo que sucedió después de la expulsión del jardín. Porque la historia no termina con Adán y Eva saliendo. Continúa con sus hijos, y aquí las cosas se vuelven aún más extrañas. Caín y Abel. Dos hermanos. Un agricultor, otro pastor. Ambos hacen ofrendas a Dios. Dios acepta la de Abel y rechaza la de Caín. El texto no explica por qué. Caín se enoja, mata a Abel y es maldecido a ser errante por la tierra. Literalmente, esta historia no tiene sentido. ¿Por qué Dios rechazaría la ofrenda de Caín sin razón? ¿Por qué favorecería a Abel arbitrariamente? Y si Adán y Eva fueron los primeros humanos y solo tuvieron 2 hijos hasta ese punto, ¿de dónde saca Caín una esposa después de ser exiliado? ¿Quiénes son las otras personas que teme que lo maten? El texto está lleno de agujeros si lo lees como historia.
Pero como filosofía, como continuación de la alegoría sobre el desarrollo de la conciencia humana, tiene perfecto sentido. Caín y Abel representan dos impulsos humanos fundamentales. Caín, el agricultor, representa trabajo, esfuerzo, intento de controlar la naturaleza. Abel, el pastor, representa aceptación, vivir con el flujo natural, menor interferencia, y Dios favorece a Abel. ¿Por qué? Porque en la visión de los autores bíblicos, la vida pastoral era más cercana al ideal, era más simple, más directa, menos ambiciosa. La agricultura representa el inicio de la civilización, con todas sus complicaciones. Representa el intento humano de mejorar la naturaleza, de no aceptar lo que se da. Y eso lleva al resentimiento. Caín se esfuerza, trabaja la tierra, hace lo mejor que puede, y no es aceptado. Abel simplemente existe, cuida de ovejas, y es favorecido. No es justo. Y Caín siente eso profundamente. Ese es el nacimiento de la envidia, del resentimiento, de la comparación que envenena. Caín no mata a Abel porque Abel hizo algo malo, mata porque Abel tiene algo que él quiere, aprobación divina, y si no puede tenerla, va a destruir a quien la tiene. Ese es el primer asesinato, que ocurre no entre extraños, sino entre hermanos. ¿Por qué? Porque la envidia más profunda ocurre entre los cercanos. No envidias al multimillonario que nunca conocerás. Envidias a tu hermano que tiene una vida mejor que la tuya. Envidias a un colega que fue promovido cuando tú no lo fuiste. Envidias a un amigo que encontró amor cuando tú estás solo. Y cuando Dios confronta a Caín preguntando dónde está Abel, Caín responde con una de las frases más famosas de la Biblia: ¿soy yo el guardián de mi hermano? La respuesta, según Spinoza, es sí, obviamente sí. Porque si Dios es naturaleza y todos somos modos de la misma sustancia, entonces eres literalmente el guardián de tu hermano, no por obligación moral externa, sino por identidad ontológica. Herir a tu hermano es herirte a ti mismo. Pero Caín no entiende esto. Él todavía piensa en términos de separación. Yo contra él, mi bien contra su bien. Y de esta ilusión de separación proviene todo mal. Dios maldice a Caín a ser errante, pero también le pone una marca para que nadie lo mate. ¿Por qué? ¿Porque incluso un asesino merece protección? ¿O porque el asesino tiene que vivir con culpa? Y eso es un castigo peor que la muerte. Spinoza diría, no es un castigo, es una consecuencia. Cuando matas, te separas de la comunidad, te vuelves errante, aislado, solo. Y eso no es Dios decidiendo castigar. Es el resultado natural de romper lazos sociales a través de la violencia. Y la marca de Caín no es protección de Dios, es autoconciencia de la culpa, es cargar el conocimiento de lo que hiciste para siempre. Todos ven, todos saben, no pueden matarte, pero nunca más tendrás paz. Esa es la estructura de la conciencia moral post-árbol del conocimiento. No solo actúas, sabes que actuaste. No solo hieres, sabes que heriste. Y ese conocimiento es inescapable. Es la marca que llevas. El Génesis está describiendo, en lenguaje simbólico primitivo, verdades psicológicas profundas sobre culpa, resentimiento, envidia, violencia. No es la historia de dos hermanos específicos hace miles de años. Es la historia de la estructura de la psique humana que se repite en cada generación. Después de Caín viene Set, y luego viene una larga lista de generaciones viviendo cientos de años. Adán vive 930 años. Matusalén vive 969 años. Noé vive 950 años. ¿Cómo es posible? Literalmente no lo es. Nadie vive casi 1000 años. Entonces, ¿qué representan esos números? Spinoza sugiere que son simbólicos. Representan linajes, no individuos. O representan periodos míticos donde el tiempo funcionaba de manera diferente en la imaginación colectiva. O son simplemente exageraciones poéticas para indicar antigüedad e importancia. El punto no es el número exacto. El punto es la genealogía. El punto es mostrar continuidad desde Adán hasta Noé, de Noé hasta Abraham, de Abraham hasta Moisés. Es establecer que el pueblo de Israel
tiene un linaje que se remonta al inicio de la humanidad. Y entonces viene el diluvio. Dios ve que la maldad humana es grande. Se arrepiente de haber creado a la humanidad y decide destruir todo excepto a Noé y su familia porque Noé es justo. Literalmente, esta es una historia horrible. Dios comete genocidio global, matando a miles de millones, incluidos niños y animales inocentes, porque los adultos son malos. Y luego promete nunca volver a hacerlo, como si eso solucionara algo. Pero, filosóficamente, es una historia sobre un nuevo comienzo, sobre darse cuenta de que el desarrollo tomó un camino equivocado y necesita reiniciarse, sobre destruir estructuras corruptas para construir algo mejor. Toda cultura tiene una historia de diluvio. Mesopotamia tiene a Gilgamesh. Grecia tiene a Deucalión. India tiene a Manu. ¿Por qué? Porque los diluvios reales ocurren, y cuando una civilización entera es destruida por agua, los sobrevivientes cuentan la historia, y la historia crece, y eventualmente se convierte en un mito sobre el fin de una era. Pero lo que realmente preserva el mito del diluvio es la intuición de que la humanidad tiene un falso comienzo, de que el primer intento de civilización fracasó, de que hubo un tiempo antes del tiempo que recordamos, y ese tiempo terminó catastróficamente, y tuvimos que empezar de nuevo. Y Noé, el único justo, representa continuidad, representa lo que vale la pena salvar, representa la semilla de una nueva humanidad mejor. Pero luego, después del diluvio, lo primero que hace Noé es plantar una viña, emborracharse y quedar desnudo dentro de la tienda. Y su hijo Cam lo ve y se lo cuenta a sus hermanos, y por eso los descendientes de Cam son maldecidos a ser siervos. De nuevo, literalmente es un absurdo moral. Cam no hizo nada más que ver a su padre borracho. ¿Por qué toda su descendencia sería maldecida por siglos? Este pasaje se ha utilizado para justificar la esclavitud durante siglos, diciendo que los africanos eran descendientes de Cam y, por lo tanto, destinados a servir. Esto es una grotesca perversión del texto. Y Spinoza diría, el texto no está prescribiendo la esclavitud, está describiendo el origen de jerarquías sociales antiguas. Está tratando de explicar por qué ciertas tribus dominaban a otras. Es etnografía primitiva, no un mandamiento divino. Y el punto filosófico más profundo es, incluso después del nuevo comienzo, incluso después de destruir todo y salvar solo al justo, la humanidad vuelve inmediatamente a los mismos problemas. Noé se emborracha. Cam falla en respetar a su padre. Las jerarquías y los resentimientos resurgen. ¿Por qué? Porque el problema no es externo, es interno. Es parte de la naturaleza humana. No puedes lavar a la humanidad con agua y esperar que todo mejore. El problema está en cómo funciona la conciencia humana. Está en la libertad que permite la mala elección. Está en la autoconciencia que permite la envidia y el resentimiento. Entonces, el diluvio no resuelve nada fundamentalmente. Es solo una pausa. Y luego, la historia continúa exactamente como era antes. Violencia, ambición, construcción de imperios, confusión de lenguas en la Torre de Babel, dispersión de las naciones. Y finalmente llegamos a Abraham, donde la narrativa bíblica cambia de mitología universal a historia nacional particular. Ahora ya no se trata de toda la humanidad, se trata de un pueblo específico, una alianza específica, una tierra prometida específica. Y aquí es donde la mayoría de las lecturas religiosas comienza a enfocarse. Pero Spinoza dice, están perdiendo el punto. Los primeros 11 capítulos del Génesis son los más importantes filosóficamente. Son sobre la naturaleza humana universal. El resto es política e historia particular de un grupo. Entonces, ¿qué realmente sucedió al principio según Spinoza? No un evento histórico, sino un proceso filosófico que podemos describir así. Primero, solo existía Dios. Sustancia infinita. Ser puro. Sin forma, sin tiempo, sin espacio. Solo potencialidad absoluta. Luego, o mejor dicho, eternamente y simultáneamente, Dios se expresa. No por elección, sino por necesidad de su naturaleza. Así como el sol necesariamente brilla, Dios necesariamente crea. O mejor, Dios necesariamente es, y ser incluye infinitas expresiones. Estas expresiones son modos.
formas finitas de lo infinito, ondas en el océano de Dios. Tú, yo, cada átomo, cada pensamiento, cada estrella, todos somos modos. Todos somos Dios siendo Dios en formas particulares, y estos modos tienen grados de complejidad. La piedra es un modo simple, la planta es un modo más complejo, el animal es aún más complejo, el humano es el más complejo que conocemos, y la complejidad significa mayor capacidad de reflejar la naturaleza de Dios. La piedra no conoce nada. La planta responde a la luz. El animal siente dolor y placer. El humano piensa sobre sí mismo pensando, cuanto más complejo es el modo, más libre es. No libre de causalidad, sino libre a través de una causalidad interna más elaborada. La piedra rueda colina abajo. La planta crece hacia la luz. El animal huye del depredador. El humano elige en contra del instinto basado en un razonamiento moral abstracto. Esta progresión de simplicidad a complejidad, de determinismo externo a autonomía interna, de inconsciencia a autoconciencia, es lo que el Génesis llama creación en 6 días. No ocurrió en 6 periodos de 24 horas. Ocurrió y está ocurriendo eternamente. Es la estructura lógica de la realidad, no una secuencia temporal de eventos. Y el séptimo día, cuando Dios descansa. Eso es perfección alcanzada. Es cuando el sistema se vuelve autocontenido, autosuficiente, no necesitando más intervención. Es cuando las leyes naturales están totalmente establecidas y todo fluye de ellas automáticamente. Dios descansando no significa que Dios se cansó. Significa que Dios completó la expresión de su naturaleza en todas las formas posibles. Todo lo que puede existir, existe. Todo lo que puede ser pensado, es pensado. Todo lo que puede ser amado, es amado. Y nosotros, humanos, somos parte de este proceso. Somos Dios conociéndose. Somos el universo volviéndose consciente de sí mismo. Somos un modo particular de la sustancia infinita que desarrolló la capacidad de entender la sustancia infinita. Esto es extraordinario. Esto es sagrado. No porque seamos elegidos especialmente, sino porque somos la culminación natural de un proceso de complejización que es expresión necesaria de la naturaleza de Dios. Y el Génesis, cuando se lee con los ojos de Spinoza, deja de ser una historia imposible sobre un jardín mágico y se convierte en una poesía profunda sobre el misterio de la existencia, sobre cómo algo surge de la nada, sobre cómo la conciencia emerge de la materia, sobre cómo el significado nace del azar, excepto que no es azar, es necesidad, es Dios siendo Dios, es la naturaleza siendo naturaleza, es la realidad siendo exactamente lo que tiene que ser, dada su esencia eterna. Y cuanto más entiendes esto, más ves belleza en todo, porque todo es expresión de Dios, todo es sagrado. No hay profano, no hay mal ontológico. Solo hay Dios expresándose a través de infinitas formas, algunas más complejas que otras, pero todas igualmente divinas en esencia. El mal humano es simplemente falta de comprensión. Es actuar basado en pasiones confusas en lugar de razón clara. Es verse como separado cuando en realidad está conectado. Es buscar el bien propio, ignorando el bien del todo, sin darse cuenta de que son lo mismo. Y el camino de la salvación no es a través de la fe ciega o la obediencia a rituales. Es a través del conocimiento, de entender cómo realmente funciona todo, de ver conexiones causales, de percibir unidad bajo la apariencia de multiplicidad. Esto es lo que Spinoza llama el tercer tipo de conocimiento, o conocimiento intuitivo. Es cuando no solo entiendes proposiciones individualmente, sino que ves todo el sistema de una vez. Ves cómo cada parte se relaciona necesariamente con todas las demás. Ves a Dios no como un concepto abstracto, sino como la estructura viva de la realidad que experimentas directamente. Y cuando alcanzas esto, alcanzas lo que Spinoza llama beatitud. No es felicidad común. Es una paz profunda que proviene de entender y aceptar completamente tu naturaleza y la naturaleza de todo. Pero seamos honestos. Vivir de acuerdo con la filosofía de Spinoza es extremadamente difícil.
porque requiere ir en contra de casi todos los instintos que tenemos. El instinto de verse como un individuo separado, el instinto de culpar a otros por tus problemas, el instinto de esperar recompensa por buen comportamiento y castigo por mal comportamiento, el instinto de querer que el universo sea justo en el sentido humano del término. Spinoza pide que abandones todo esto, que aceptes que no hay justicia cósmica, que aceptes que cosas malas les suceden a personas buenas no por razones morales, sino por causalidad ciega, que aceptes que cuando mueres simplemente dejas de existir como individuo y no hay paraíso esperando. Eso es duro, muy duro. Por eso la mayoría de las personas prefiere la religión tradicional, aunque intelectualmente no tenga sentido, porque la religión tradicional ofrece consuelo, ofrece esperanza, ofrece significado listo. Spinoza ofrece solo verdad, y la verdad sin consuelo es difícil de tragar. Pero hay dignidad en ello, hay integridad intelectual, hay valentía en mirar la realidad de frente y aceptar lo que ves, en lugar de inventar historias reconfortantes. Y Spinoza diría, el consuelo que la religión ofrece es falso, está basado en la ilusión, y vivir en la ilusión, aunque sea cómodo, es vivir en esclavitud. La verdadera libertad solo viene de conocer la verdad, incluso si esa verdad es dura. Además, hay consuelo real en la filosofía de Spinoza, solo que diferente. No es el consuelo de todo estará bien en el cielo, es el consuelo de todo ya está. Bueno, solo necesitas entender por qué. Porque si todo lo que sucede es necesario, entonces no hay razón para el arrepentimiento. No podrías haber actuado de manera diferente dado quién eras en ese momento. Entonces, ¿por qué torturarte con «y sí»? Y si todo es parte de Dios, entonces incluso el sufrimiento tiene su lugar. No porque Dios quiera que sufras, sino porque el universo incluye todas las posibilidades, incluidas las experiencias negativas, y esas experiencias son tan parte de Dios como las experiencias positivas. Esto no hace que el sufrimiento sea bueno, pero lo hace comprensible, lo hace aceptable, no en el sentido de rendirse a intentar mejorar, sino en el sentido de no añadir sufrimiento mental al sufrimiento físico al resistir la realidad. El dolor físico ocurrirá, la enfermedad ocurrirá, la muerte ocurrirá. Eso es inevitable para seres finitos, pero el sufrimiento psicológico, la angustia existencial, la desesperación, eso es opcional. Eso proviene de no aceptar lo que es. Eso proviene de querer que la realidad sea diferente de lo que es. Y cuanto más entiendes por qué la realidad es como es, más aceptas. Y en la aceptación hay paz. No resignación pasiva, sino aceptación activa. Actúas para cambiar lo que puedes cambiar, pero aceptas lo que no puedes. Esa es la sabiduría de la oración de la serenidad, pero basada en una metafísica rigurosa, en lugar de en una fe religiosa. Dios, dame serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, coraje para cambiar lo que puedo, y sabiduría para conocer la diferencia. Spinoza ofrece la sabiduría. Es conocimiento, es entender la causalidad, es ver claramente lo que es posible y lo que no lo es, y actuar en consecuencia. Y finalmente hay consuelo en la eternidad, no en la eternidad temporal donde vives para siempre, sino en la eternidad lógica, donde las verdades que entiendes son verdades eternas. Cuando entiendes que 2 más 2 son 4, estás pensando en un pensamiento eterno. Cuando entiendes la ley de la naturaleza, estás tocando la estructura eterna de la realidad. Y en la medida en que te identificas con esas verdades eternas, en lugar de con tu cuerpo temporal, participas de la eternidad. Te conviertes de alguna manera en eterno, no como individuo sobreviviente, sino como modo de Dios que entiende a Dios. Esa es la verdadera inmortalidad según Spinoza. No vida después de la muerte, sino vida antes, durante y más allá de la muerte como modo particular. Es participación consciente en la sustancia eterna. Entonces, llegamos al final de este viaje, y la pregunta es, ¿qué haces con todo esto? Puedes rechazarlo completamente. Puedes decir que Spinoza está equivocado, que los milagros existen, que Dios es personal, que la Biblia es literal, y esa es una elección válida.
Miles de millones hacen esa elección y viven vidas buenas. O puedes aceptar parcialmente. Puedes tomar los conocimientos filosóficos de Spinoza, pero mantener alguna religión tradicional. Puedes ver valor en ambas perspectivas. Esa también es una elección válida. Muchos intelectuales religiosos hacen eso. O puedes aceptar completamente. Puedes abrazar el panteísmo de Spinoza, ver a Dios como naturaleza, entender el Génesis como alegoría filosófica, vivir guiado por la razón. Esa es la elección más difícil porque es más solitaria. No tienes una comunidad lista, no tienes rituales establecidos, tienes que crear significado por ti mismo. Pero independientemente de la elección, el valor de estudiar a Spinoza es que expande las posibilidades. Muestra que hay una forma de ser espiritual sin ser irracional, de reverenciar a Dios sin abandonar la ciencia, de leer la Biblia sin desconectar el cerebro. Y muestra que el Génesis, lejos de ser una historia primitiva que debemos superar, es una sabiduría profunda que debemos recuperar. Cuando se lee correctamente, no contradice nada de lo que la ciencia ha descubierto. No niega la evolución, no niega la cosmología moderna, no niega la neurociencia. Por el contrario, el Génesis como alegoría sobre la emergencia de la conciencia humana tiene más sentido ahora, con todo lo que sabemos sobre el cerebro y la evolución, que hace 3000 años cuando fue escrito. Los autores bíblicos intuyeron algo verdadero. Hay una diferencia fundamental entre el animal y el humano, y esa diferencia tiene que ver con el conocimiento, con la conciencia moral, con la capacidad de elegir en contra del instinto. Ellos lo llamaron comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Hoy lo llamamos desarrollo de la corteza prefrontal, adquisición del lenguaje simbólico, emergencia de la teoría de la mente. Palabras diferentes, pero apuntando a la misma realidad. Y la verdad que intentaron expresar en lenguaje mítico es la verdad que Spinoza expresó en lenguaje filosófico y que la neurociencia moderna expresa en lenguaje científico. Los humanos son únicos, no porque fueron creados mágicamente, sino porque desarrollaron la capacidad cognitiva única de pensar sobre su propio pensamiento. Eso es lo que nos hace humanos, y eso es una bendición y una maldición. Nos da un poder tremendo para entender el universo, para crear arte, para amar profundamente. Pero también nos da el poder de sufrir como ningún animal sufre, de preocuparnos por el futuro, de lamentar el pasado, de sentir vergüenza, culpa, arrepentimiento. El Génesis no oculta eso, no pinta un cuadro color de rosa. Dice honestamente, el conocimiento duele, la conciencia es difícil, pero es lo que tenemos, y tenemos que hacer lo mejor con eso. Y lo mejor, según Spinoza, es usar la razón para entender lo máximo posible, porque cuanto más entiendes, más libre eres. Cuanto más ves conexiones causales, más puedes navegar la realidad hábilmente. Cuanto más conoces a Dios como naturaleza, más en paz estás. Esto no es pesimismo, es realismo. Es aceptar la realidad tal como es y trabajar dentro de sus parámetros en lugar de fantasear sobre cómo podría ser. Y hay alegría en eso, la alegría de entender, la alegría de ver la verdad claramente, la alegría de vivir auténticamente en lugar de en negación. Spinoza murió joven, solo, pobre, rechazado por todos los grupos religiosos, pero murió en paz, porque entendía, porque no tenía ilusiones, porque tenía un amor intelectual por Dios que ninguna institución podría dar o quitar. Y 350 años después, sus ideas aún incomodan, aún desafían, aún ofrecen una alternativa radical tanto para la religión dogmática como para el ateísmo vacío, porque Spinoza no niega a Dios, él lo redefine, y no niega el Génesis, lo reinterpreta. Y el resultado es una visión del mundo que es a la vez profundamente espiritual y completamente racional. No necesitas elegir entre corazón y mente, entre fe y razón, entre Dios y naturaleza, porque siempre han sido lo mismo, siempre han sido aspectos diferentes de la única realidad. Y cuando ves esto, realmente ves, no solo intelectualmente, sino experiencialmente, algo cambia. Ya no puedes odiar a nadie porque entiendes que todos son parte de ti.
Ya no puedes tener miedo a la muerte, porque entiendes que eres eterno en esencia. Ya no puedes estar perdido porque entiendes que siempre has sido y siempre serás parte de Dios. Ese es el nacimiento de la humanidad según Spinoza. No un evento en el pasado, sino un proceso continuo, ocurriendo ahora, en ti. Cada vez que eliges entender en lugar de juzgar, cada vez que buscas la verdad en lugar de la comodidad, cada vez que actúas por razón en lugar de por pasión ciega, estás comiendo del árbol. Aún, siempre. Y eso es bueno, porque es lo que hacen los humanos. Es lo que son los humanos. Bienvenido al Génesis sin milagros. Bienvenido a la humanidad plenamente consciente. Bienvenido a la filosofía de Spinoza. El viaje no termina aquí. Nunca termina. Porque el conocimiento es infinito y tú eres un modo finito de lo infinito. Nunca entenderás todo, pero cada paso hacia un mayor entendimiento es un paso hacia una mayor libertad. Y eso, al final, es todo lo que podemos pedir. No felicidad garantizada, no vida eterna, sino la oportunidad de entender, la oportunidad de crecer, la oportunidad de participar conscientemente en el proceso eterno de Dios, conociéndose a través de infinitas formas. Tú eres una de esas formas. Y eso es suficiente, más que suficiente. Es todo.